Bueno, pues uno de los temas más comunes en las oposiciones es el tema de la igualdad de género, que hay que decir de manera tipo disclaimer al inicio de la clase, que vamos a verlo no como una política de género, sino como preguntas para examen. Nos saltaremos un montón de temas, diremos que hay cosas que no son importantes, pues todo ese tipo de cuestiones nos referimos al examen puramente, ¿vale? Vamos a ver. La parte de igualdad, en principio, después de todas las últimas reformas que han habido, ya se encuentra un poco desagregada, ¿vale? Ya tenemos lo que era la antigua Ley Orgánica de Igualdad Efectiva del Hombre y la Mujer, ¿vale? Que es esa 3/2007, una ley orgánica, ¿vale? La de violencia contra la mujer, que era de 2004. Y entró este año la ley LGTBI, ¿vale? Que produce algunos cambios que a mí me parecen relevantes, ¿no? Y siempre se ha estudiado también conjuntamente esta ley de discapacidad y dependencia, ¿vale? En principio solamente nos vamos a enfocar a lo de igualdad, y haremos alguna referencia a lo mejor a lo de discapacidad, que no recuerdo si está dentro de esta diapositiva o la tenemos para otra sesión aparte, ¿vale? Lo que pasa es que eso en principio da bastante juego y probablemente habrá que verlo en una sesión aparte. El objeto de la ley, pues más o menos lo de siempre. La igualdad entre las mujeres y los hombres, dignidad humana, ¿vale? Derechos y deberes. Objetivo es eliminar la discriminación de la mujer, ¿vale? Siempre al final, cuando veamos en las preguntas tipo T orientadas, hay que enfocarlo siempre sobre la mujer, ¿vale? Porque muchas veces, con el hecho de ponernos, eliminar la discriminación entre los hombres y las mujeres, pues caemos ahí en ese error, ¿vale? En principio es eliminar la discriminación de la mujer, protección sobre la mujer frente al hombre, ¿vale? Fuera cual fuera la circunstancia, condición, ámbito de la vida, ¿vale? Singularmente las esferas políticas, civil, laboral, económica, social, ¿vale? Para alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. Cuando entramos dentro de los ámbitos de aplicación, nos habla en el artículo 2 sobre que todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. He visto preguntas de este tipo que habla sobre discriminación de género, ¿vale? Esos son los detalles que hay que tener en cuenta cuando se pregunten por algún tema de esta ley. Las obligaciones establecidas en la ley serán de aplicar. ¿Davinia? ¿Mm? También, también, muchas gracias por el apunte. También es importante eso, que es lo que os remarca aquí en rojo, ¿vale? El todas las personas, es importante diferenciar que el sujeto que tiene aquí en este ámbito de aplicación es diferente, ¿vale? Vemos que pone todas las personas gozarán de los derechos, ¿vale? Y luego cuando te habla de las obligaciones establecidas en la ley, son todas las personas, tanto físicas o jurídicas, ¿vale? Que se encuentren o actúen en el territorio español. Es decir, un extranjero que se encuentra aquí en el territorio español, que agrede a su mujer, ¿les da aplicación la ley? Sí, ¿no? El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, ¿vale? Aquí vemos que alternaron lo de hombres y mujeres. Entre mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo. ¿Vale? Importante, directa o indirecta. Con lo cual ya nos está definiendo unos tipos de discriminación, que son los que vamos a ver, y que nos habla sobre razón de sexo. ¿Vale? Nos vuelve a remarcar lo de sobre razón de sexo y no sobre razón de género ni cualquier cuestión así. Especialmente las que sean derivadas de la maternidad, de asunción de las responsabilidades familiares y del estado civil. ¿Vale? Cuando habla de directa o indirecta, estas son las cosas que hay que tener un poco desarrolladas, ¿vale? Cuando te habla de discriminación directa por razón de sexo, es la situación que se encuentra una persona que sea o haya sido
o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que en otra situación comparable, ¿vale? Lo que yo veo mucho es esta definición, ¿vale? Esta definición, y luego te habla sobre que diga si es una discriminación directa, si es una discriminación indirecta, ¿vale? Este tipo de cuestiones sí que aparecen un montón en los test, porque al final creo que es de lo único preguntable, porque si nos empapamos la ley, que yo ahora me empapé esta última que salió, habla sobre muchos principios, muchas cuestiones ambiguas, ¿no? Y entonces al intentar focalizarlo en vamos a sacar una pregunta de tipo test de ahí, se vuelve inviable porque al final son todo cuestiones muy abstractas y no podemos llevarlo a ningún puerto. Cuando habla de discriminación indirecta por razón de sexo, que seguimos hablando de razón de sexo, la situación a la que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutro, esta es la palabra clave, aparentemente neutro, pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto al otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados, ¿vale? Esto en principio de la la desventaja que es aparentemente neutra, es esa definición concreta de la indirecta. Yo creo que esta, la indirecta, a mí me entró en la primera oposición que hice. No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo, cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en que se lleven a cabo dicha característica, constituya un requisito profesional esencial y determine, siempre y cuando el objeto sea legítimo, el requisito proporcionado. Vale, esto viene un poco en colación a las cuestiones relativas a, por ejemplo, ciertos tipos de profesiones que eh, causan cierta discriminación porque requieren de más fuerza a lo mejor en su ejecución o cualquier cuestión de esa, ¿vale? Entonces, en principio, el acceso al empleo no causa discriminación siempre y cuando esté justificado. Luego veremos que, en contraposición a esto, habla sobre el fomento de la discriminación positiva para el acceso al empleo. Y entonces ahí sí es donde entraría lo de los bomberos, las pruebas de policía y todas esas cuestiones, ¿vale? ¿Entendemos eso ahí? Sí. Ahora, es cierto que esto, si no me equivoco, viene todavía regulado en esa ley de igualdad, pero vamos a empezar a ver ciertas cuestiones que ya empiezan a tratar en relación al género, que es lo que ha entrado como novedad. El acoso sexual, primero que vamos a ver, es cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga como propósito atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Sobre todo, acoso sexual, comportamiento verbal físico, ¿vale? Atentar contra la dignidad de una persona. Y luego, el acoso por razón de sexo, que no tiene que ver a nivel sexual, sino a nivel de nuestra biología, ¿no? Es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona que tiene como propósito atentar contra la dignidad, crear entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, ¿vale? Es importante también que habla de la constitución del acoso sexual o el acoso por razón de género, de sexo, perdón, la expectativa del derecho a la aceptación de una situación constitutiva. Es decir, esto lo que se refiere es al chantaje, a cualquier tipo de chantaje de, de que aceptes cualquier tipo de proposición para obtener cualquier expectativa de mejora del empleo, de cualquier cosa de esa, pues también estaríamos hablando de lo mismo, acoso sexual o acoso por razón de género. El embarazo o la maternidad, ¿vale? Habla que constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres en relación al embarazo o la maternidad. ¿Qué pasa? Cuestión interesante, que lo relaciona con la discriminación directa,
¿vale? Porque realmente esto no habla que sea discriminación directa, sino que te lo está relacionando, te lo está asemejando, que las cuestiones relativas al embarazo o la maternidad hay que verlas que constituyen discriminación directa. La parte de la prueba, que es una cosa que también me parece interesante ver, el artículo 13 que nos habla de la prueba, dice, de acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de la discriminación. ¿Vale? Esto es importante porque a nivel procesal, cuando nosotros, por ejemplo, denunciamos a la otra persona por tenernos sin contrato, por ejemplo, ¿vale? Nosotros, que somos los que estamos denunciando, tenemos que aportar en el juzgado las pruebas que tenemos de estar trabajando sin contrato, ¿vale? En los casos de violencia de género o de discriminación por razón de sexo, se da lo que se llama la inversión de la prueba, inversión de la carga de la prueba, que implica que es la persona que está siendo demandada el que tiene que probar que no ha habido esa discriminación, ¿vale? No las personas que demandan, sino la persona que es demandada es la que tiene que probar que no hay discriminación. Luego, como medidas de igualdad, lo que pude encontrar que puede ser más interesante para preguntar son el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que habla que el gobierno en materias que le seas competencia aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación, ¿vale? A nivel de recursos políticos para la gestión de la igualdad y la discriminación, ¿vale? Luego habla de unos informes de impacto de género que los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social y cultural que se sometan a aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar informes sobre el impacto por razón de género, ¿vale? Y ahora viene la pregunta importante, ¿qué son las disposiciones de carácter general? Va por ahí. Las disposiciones de carácter general son los reglamentos, ¿vale? Hay que entenderlo como si fuera un procedimiento administrativo que aplica a todo el mundo, ¿vale? Es un reglamento que es el ejecutivo, el gobierno el que puede hacerlo, ¿vale? Y por eso te habla de que se somete a la aprobación del Consejo de Ministros, ¿vale? Pues son los reglamentos y cualquier plan especial de relevancia económica, social, cultural y artística deberían incorporar un informe sobre el impacto de género, ¿no? En principio, si estamos hablando de un Real Decreto Ley, pues también lo podría incluir, ¿vale? Si tiene esa relevancia económica, social, cultural, artística, si hay cualquier tipo de políticas también lo debería incluir, ¿vale? Es sobre todo las normas que van a entrar en vigor, cómo aplicarían a las políticas de igualdad, ¿no? Luego, cosa importante, que yo creo que esto sí es lo más relevante que suele entrar, son los planes de igualdad, que te habla de las empresas de 50 o más trabajadores, ¿vale? Las medidas de igualdad deben dirigirse a la elaboración, a la aplicación del plan de igualdad con alcance y contenido establecido en la ley, ¿vale? La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, pero obligatoria para 50 o más trabajadores, ¿vale? Esto es importante también valorarlo, porque estaban hablando también de modificar esta cuantía, que voy a anotarme, no voy a hacer que desde que hice esto les haya dado por modificarlo. Planes de igualdad. Hablé con Cory hoy y me dijo que, que a veces está viendo esto y os pregunto cosas y digo correcto, correcto, pero no digo la respuesta. Voy a intentar, si me veis que digo correcto, correcto, decidme que diga la respuesta en voz alta, porque como no grabo vuestras voces, parece que voy hablando solo y digo, bien, bien, correcto, vamos, seguimos.
¿vale? Esto sí es verdad que se modificó, ¿vale? Recientemente. Hablando sobre el tema de la composición equilibrada, siempre estuvo presente, ¿vale? Hablándonos en esta disposición adicional primera, de que se entenderá composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres, de forma que el conjunto de las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%, ¿vale? Eso mientras se mantenga esa proporción, por ejemplo, hombres hasta el 60% o hombres hasta el 40% y viceversa, ¿vale? Siempre se mantenga esa proporción, se supone que hay una composición equilibrada, ¿vale? Y luego, la Ley Orgánica 2 del 2024 de presencia equilibrada, o de representación paritaria equilibrada de mujeres y hombres, establece ese porcentaje en todo lo relativo al gobierno. Obliga a los nombramientos del gobierno, tanto superiores como directivos, ¿vale? Y a los laborales de alta dirección. Nos acordamos que había una figura en personal que estuvimos viendo, que era personal laboral de alta dirección. Pues a esas personas, esos nombramientos que todavía no se han desarrollado del todo, pues también exigen esa presencia. Donde no estaba incluido, porque sí es verdad que se incluía en esos consejos de administración y en un montón de sitios, pero por ejemplo no estaba incluido hablar de los órganos superiores y los directivos, ¿vale? Que nos acordamos cuáles eran los órganos superiores y los directivos. ¿Nadie se acuerda de cabeza? A decir algunos por lo menos. Sí, eso es uno así al azar, pero por ejemplo si me dices superiores y me dices los que son, de, de Estado, ministros y secretarios de Estado para Cori, ¿correcto? Mm, vale. Bueno, es que hay algunos que están como en la misma jerarquía, pero vale. El caso es que son tanto superiores directivos como los órganos como el gobierno, ¿vale? Cuando se habla del gobierno, el gobierno está compuesto por el presidente del gobierno, los vicepresidentes en el caso de que, bueno, dímelo, Davinia, que te veo recitar. Vale, y se reúnen, ¿cómo? De dos formas. Una es el Consejo de Ministros y la otra es en comisiones delegadas, ¿vale? Bueno, así vamos haciendo como medio repasito. En esta ley, en la de violencia de género, ¿vale? Se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar, erradicar la violencia, ¿vale? Entra mucho en lo que sería el derecho procesal, ¿vale? En cómo en la creación de ciertos procedimientos, de temas de juzgado de violencia contra la mujer, ¿vale? Y la parte que más o menos yo puedo sacar de ahí que nos pueda afectar es la protección a la funcionaria, ¿vale? Acreditada la situación de violencia de género, la funcionaria tendrá derecho a la reducción o la reordenación de su tiempo de trabajo. Es muy importante, que ya lo vimos más que de sobra, pero es muy importante que a veces nos olvidamos en lo de la reordenación de su tiempo de trabajo, ¿vale? También a la movilidad geográfica, que ya lo habíamos visto, y a la excedencia que se determina en el TREBEP, que todo eso ya lo hemos estudiado. Justificación de las ausencias totales o parciales del trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género, que al final
Esto tiene que estar acreditado, ¿vale? No se justifican todas las faltas, sino tiene que ser por estar, o sea, tener la condición de víctima de violencia de género. Y hay algunos aspectos que ya entran dentro de la nueva ley de LGTBI, ¿vale? Esta ley tiene la finalidad de garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. Así lo define la ley, ¿vale? Esos colectivos. Establece principios de actuación, regula el procedimiento o requisitos para la rectificación registral relativa al sexo y al nombre, ¿vale? ¿Qué es lo que yo veo más interesante de esta ley? Siempre hablando de cuestiones relativas al examen. La parte interesante es las tipificaciones, que vuelve a empezar a hablar sobre la discriminación directa, la discriminación indirecta y luego mete una discriminación múltiple e intersectorial, ¿vale? La discriminación directa tenemos la misma definición, que sea menos favorable que otras relaciones análogas. Se considerará discriminación directa la denegación de ajustes razonables para las personas de discapacidad. Esto yo no lo he visto reflejado en las leyes antiguas, ¿vale? Al igual que sí es verdad que decía que la maternidad o los efectos relativos al embarazo se consideran discriminación directa, la denegación de ajustes razonables a las personas con discapacidad, esto no lo había visto recogido como que se considera discriminación directa. Lo vi importante, ¿vale? Indiscriminación indirecta, tenemos la misma definición, disposición, criterio, práctica, aparentemente neutros, que es lo que acabamos de ver. Y luego cuando nos habla de esta discriminación múltiple e intersectorial, habla que cuando una persona es discriminada de manera simultánea o consecutiva por dos o más causas de las que están previstas en esta ley, ¿vale? Acoso discriminatorio, discriminación por asociación y discriminación por error, ¿vale? Esto es lo que puedo sacar. Acoso discriminatorio, cualquier conducta realizada por razón de alguna de las causas de discriminación previstas en esta ley con el objeto de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en el que se integra y de crear el entorno intermediatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. ¿Vale? Yo lo que interpreto de aquí es que el acoso discriminatorio está un poco más orientado a las consecuencias, ¿vale? A las consecuencias de esta del acoso. Sobre todo, otra de las cosas importantes es que acoso discriminatorio habla sobre las disposiciones, las causas que estén previstas en esta ley, ¿vale? Con lo cual no habla de cualquiera de las otras causas que están establecidas como acoso por razón de sexo, ¿vale? Hay que verlo un poco que está orientado a las causas que se recojan en la ley LGTBI. ¿Vale? Discriminación por asociación es cuando una persona o grupo en el que se integra, debido a una relación con otra, es objeto de un trato discriminatorio, ¿vale? Pues por ejemplo, pues tu pareja es bisexual o tu pareja es transexual, ¿vale? Y que la discriminación se te haga a ti por estar relacionado con ella, ¿vale? La discriminación por error es aquella que se funda en la apreciación incorrecta acerca de las características de la persona o personas discriminadas. ¿Esto entendéis vosotros lo que puede ser? La discriminación por error. Sí, entiendo que ahora como va a enfocar la ley a las cuestiones relativas al género, entiendo que viene siendo también por un error en la apreciación del género. ¿Vale? Porque te habla de las características de la persona. Seguimos con definiciones. Orientación sexual, atracción física o sexual o afectiva hacia una persona, identidad sexual, ¿vale? Vivencia interna individual del sexo
tal y como cada persona se siente y se autodefine, pudiendo no corresponder con el sexo asignado al nacer, y expresión de género totalmente diferenciado a la identidad sexual, y la expresión de género que es la manifestación que cada persona hace de su identidad sexual. Estas definiciones las saco de la ley, ¿no? Con lo cual yo veo preguntables cosas relativas a esto, ¿no? Porque es muy sencillo poner alguna de estas cuestiones y luego mezclar todo este tipo de ¿vale? Luego, ya por último, nos habla de fobias. La LGTBI-fobia, que es discurso de rechazo hacia personas LGTBI, la homofobia, que lo tenemos más interiorizado, ¿no? La bifobia, actitud rechazo a las personas bisexuales, y la transfobia relativo a las personas trans, ¿vale? Esto, como os comento, es lo que viene reflejado en la ley, ¿vale? Con lo cual son cosas medianamente preguntables. Quizás lo de las fobias no tanto, pero yo estas definiciones, tanto de discriminación por error, asociación y este tipo de cuestiones, las veo como muy preguntables, ¿vale? Y además en cualquier tipo de exámenes que se puedan hacer. LGTBI, la ley define también estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, que es el principal instrumento de colaboración territorial para el impulso y el desarrollo de las políticas básicas, ¿vale? En principio ya vimos que había una estrategia nacional, pues ahora definen otra relativa a las personas LGTBI. ¿Qué cuestiones también aparecen en esa ley que no veo tan relevantes para ver en profundidad? Porque las veo un poco complicadas de preguntar. Pues habla de prohibición de las terapias de conversión, de campañas relacionadas con el VIH y la profilaxis, ¿vale? Medidas de publicidad, medidas de protección del ciberacoso, ¿vale? Protección a las familias. Esto es lo único que me parece importante, que habla sobre ciertos tipos de protección a las familias y no solamente a las personas que son del colectivo LGTBI, ¿vale? Y relativo al cambio de género, ahí sí define que toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años podrá solicitar por sí misma ante el registro civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo, ¿vale? Las personas mayores de 16 años pueden solicitarlo, los menores de 16 y mayores de 14 necesitan asistencia de representantes legales. En el caso de desacuerdo se nombra por el defensor judicial o una persona que se le asigna para tomar esa decisión, ¿vale? Y los menores de 14 y mayores de 12 requieren autorización judicial, ¿vale? Las personas con discapacidad cuentan con medidas de apoyo para valorar el trámite, ¿vale? Esto no creo que entre en la oposición, pero si os lo comento un poco por arriba, pues sabéis que son cuestiones que están incluidas dentro de estas nuevas leyes, ¿vale? Y finalizamos, importante echar un vistazo a las leyes. Normalmente las preguntas del examen se centran en los planes de igualdad y en las definiciones. Esto es un poco lo que os puedo comentar sobre este tema.